Leo en el nombre del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Y aquí hay una oración: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Hay algo cierto desde el Génesis, que Dios creó el corazón del hombre como un altar de adoración. Ese es el gran principio eterno, Dios morando en la vida del hombre. Morar, establecer una morada es construir una habitación, una casa, una morada. No soy muy partidario de frases que son del ámbito más pentecostal, que hemos escuchado de niño. Yo nací en la iglesia, pero no soy salvo por nacer en la iglesia. Soy salvo por la gracia y obra del Señor Jesucristo. Todos necesitan al Salvador. Pero nací escuchando esta frase: esperamos que en el culto de hoy Dios nos visite. Pero eso es antibíblico. Dios no visita. En el Nuevo Testamento, sobre todo, Dios no visita. La promesa es que nosotros nos transformamos en templo del Dios viviente y Él va a venir a ser morada dentro de nosotros. Entonces tenemos que entender las historias del Antiguo Testamento. Cuando Dios visitaba, era porque no se había cumplido el tiempo y era una sombra de lo verdadero. Pero ya ha venido el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que ya no es Emmanuel, Dios con nosotros, ahora es el Espíritu Santo morando en nosotros, dentro de nosotros. Y ese es el gran principio desde el Génesis. Dios estableció un altar en nuestro corazón para que su gloria sea manifestada. Él ha construido un altar en nuestra alma. Y ese altar ha sido derribado, ha sido destruido por la obra de Satanás. Y Dios, que ha sido sacado del corazón, viene y pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Esa no es una pregunta geográfica, georreferencial. No es que Dios no sepa dónde está, Él sabe exactamente. Lo que está preguntando es: ¿dónde ha quedado tu comunión conmigo? No tenemos relación. ¿Dónde está? Saliste de esta comunión, se derribó tu altar. Y desde que ese altar fue derribado, el hombre ha estado prisionero de un camino de muerte y de perdición. Ese es el gran principio. Ahora, cuando vamos a Nehemías, obviamente no, el pasaje es un pasaje histórico, no está relatando el hecho que le estoy comentando de Génesis. Yo lo estoy usando como introducción para ligar la historia de Nehemías y esta construcción con la construcción espiritual o la reconstrucción espiritual que Dios quiere hacer en nuestras almas. Ese es el sentido.
Ahora, ¿qué ha sucedido en Nehemías para entender este sermón temático, para ir directo? Porque a lo mejor alguno ni siquiera ha leído Nehemías alguna vez, entonces llegar a Nehemías desde el aire es medio complejo. Dios formó un pueblo, formó a Israel, desde Abraham, Isaac, Jacob, las 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, toda esa historia, y formó un pueblo. Estableció en ellos una tribu de sacerdotes que se iban a preocupar de construir un templo. Ellos ministraron en un tabernáculo, después construyeron un templo. Y la gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, va a ser el centro de adoración de esta nación. ¿Por qué Dios ha puesto sus ojos en Israel? ¿Cuál es la razón? Una sola, que Él tiene que guardar las simientes del Salvador. Él ha preparado un pueblo para que a través de ese pueblo venga el Salvador. Y Él ha ido abriendo caminos y a ellos les enseñó todas las formas de relacionarse con Dios, y que en Hebreos nos viene a decir que eran sombra de las cosas verdaderas. O sea, todo lo que hacía Israel era una sombra de lo que está disfrutando la comunión de la iglesia con su Dios. Era una sombra, ahora estamos en lo verdadero. Y en esa sombra Él los lleva a Jerusalén, y las ciudades se construían en montes. ¿Por qué en montes? Porque obviamente las invasiones eran la forma de conquista que tenían los pueblos en ese tiempo. Entonces las ciudades tenían que ser construidas en altura, y lo primero que tenía que tener una ciudad eran defensas, o sea, muros. Y se rodeaba toda la ciudad con muros para impedir la entrada libre de los enemigos. Se colocaban vigías en las ciudades, habían puertas puertas grandes para que la gente entrara. En la noche se cerraban esas puertas. Entonces habían puertas, habían muros, y estaba el templo, el altar de adoración al Señor. Esa era la vida de comunión entre Israel y Dios. Y la historia nos relata que Israel, a causa de olvidarse de Dios, a causa de abandonar el templo, Dios quitó su mano de protección de ellos. El peor juicio que podría venir sobre una persona es que Dios retire su comunión de nosotros, que Él saque su cobertura. Él sacó cobertura de Israel, inmediatamente Israel fue invadido. Estoy hablando aproximadamente 600 años antes de Cristo. Vienen varias invasiones, no es el tema, pero invaden Israel, invaden Jerusalén, se llevan cautivo a los jóvenes, miles de jóvenes se los llevan, queman las puertas de la ciudad, derriban los muros, destruyen el templo y todo queda en ruinas. Esa es la consecuencia de que se alejaron de Dios y Dios quitó su mano y ha venido ruina. Está todo en ruinas. Y se van estos jóvenes a Babilonia, y ahí después usted va a seguir la historia, que son conquistados por los asirios, después hay unas mezclas de imperios, los medo-persas, etc. Están allá cautivos. Y encontramos a un joven que se va cautivo y tiene tal grado de confianza que él pasa a ser el copero del rey. Se llama Nehemías. Estoy hablando en el imperio externo, los conquistadores. Y él siente en su corazón la necesidad de saber qué está aconteciendo al otro lado, allá en Jerusalén. ¿Cómo están los que se quedaron? ¿Cómo están ellos? Y esto es lo que nos relata la palabra del Señor. Nos relata que Nehemías recibe información
de que los hermanos que quedaron en Jerusalén están en gran afrenta, están en gran dolor. Dice Nehemías 1 y 3. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Note acá lo que dice: el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas con fuego. Y esto es interesante revisar, hermanos. Esto es interesante revisar. Si vamos a extraer de inmediato los principios que encuentro en este relato, le va a ser mucho más fácil a usted entender y a mí exponer cuando entendemos la tipología de estos elementos. Nehemías, muros, puertas. Entonces, de inmediato, para no hacer la vuelta tan larga, decirle: Nehemías significa consolador. Es una figura del Espíritu Santo, preocupado por lo que pasa con la vida de los hijos de Dios. Aunque está en medio de un mundo que está gobernado por otras leyes y por otros gobernantes, el Espíritu Santo está preocupado que en medio de esta sociedad, ¿en qué estado está la vida espiritual de sus hijos? Porque la misión del Espíritu es esa. Y cuando voy a Nehemías, eso es lo que encuentro: un personaje preocupado por el estado espiritual del lugar de adoración que es Jerusalén. Cuando hablamos de los muros nos hablaban de seguridad, de cobertura, de lo que rodeaba la ciudad. Los muros siempre nos hablan de algo que es seguro, de algo que va a proteger. Y la pregunta del Espíritu es: ¿cómo están los muros alrededor de los hijos de Dios? ¿Hay cobertura? ¿Está la protección? ¿Están las cuerdas de amor rodeando la vida de los hijos de Dios? ¿O esos muros están derribados, están destruidos? ¿Y qué pasa si los muros están derribados? Sobre todo en nuestro tiempo, yo creo que ustedes no duermen si no está con llave la puerta de la calle. Y alarmas y todo lo que necesitamos, ¿cierto?, en esta sociedad del siglo XXI. Entonces los muros nos protegen. Usted no se atrevería a dormir con el portón abierto. No estaría tranquilo en la noche sabiendo que el portón está abierto y está todo abierto, están los niños adentro y todo. Usted no estaría tranquilo. Usted cierra lo más que puede y trata de protegerse, porque siempre los muros tienen que ver con seguridad. Y cuando le informan a Nehemías que los muros están derribados, ¿qué es lo que siente el corazón de Nehemías? Están en peligro, están en afrenta. Ya fueron invadidos una vez, van a venir enemigos, van a venir salteadores, van a venir gente, los van a matar, los van a destruir. Y las puertas. ¿Qué significan las puertas? Las puertas tienen que ver con autoridad. Cuando usted tiene la llave de la puerta, usted sabe a quién abre y a quién le permite entrar y a quién no le permite entrar. Entonces la puerta tiene que ver con autoridad. ¿Y cómo estaba la autoridad? Dice que las puertas estaban quemadas. Esta es la obra que puede provocar el enemigo de nuestras almas. Eso intentará. Intentará que usted se vuelva un religioso, pero sin cobertura. Buscará cobertura en un letrero, en una denominación. Buscará cobertura en otro que le diga una palabra de bendición, en otro que le sople, en otro que le profetice.
pero usted se aleja de esa atmósfera o de esa burbuja y está solo, está expuesto. Y la pregunta es, ¿tiene muros de protección a su alrededor? ¿Hay autoridad en su corazón para impedir que entre el mal a su alma? ¿O hay autoridad en su corazón para frenar que el mal de nuestro corazón prolifere, crezca? Porque también está dentro de nosotros el enemigo. Con la puerta cerrada lo tenemos frenado. Pero si las puertas de autoridad están quemadas, lo que está en mi corazón va a salir y voy a ser alma libre. Voy a la iglesia, canto una alabanza, estoy en un culto, me persino si quiere, o doy gloria a Dios si es evangélico, pero después, como no tengo autoridad, de la puerta para afuera viene el lunes, viene el martes, viene el miércoles, y el sábado es una oveja machucada, destruida, y que viene a punta y codo a la casa del Señor de nuevo, para que de nuevo el ciclo se vuelva a repetir. El profeta de turno le sople, le ponga las manos, le entregue la famosa palabra manipulada, bendición, eres bendito. Y se va de nuevo, como que se levanta, llega a la esquina y de nuevo. ¿Por qué? Porque los muros están derribados, las puertas están quemadas y está expuesto a el terror nocturno. Está expuesto a las tinieblas. Y peor aún, está expuesto a su peor enemigo, que es usted mismo, a darle rienda suelta a lo que sale de su corazón, porque la puerta está quemada. Entonces, entendiendo esto, lo que hace Nehemías es hablar con el rey, es hablar con él y decirle que permita que vamos a reconstruir, a restaurar los muros que están derribados. Y esa es la obra que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, restaurar muros. Hay muchas experiencias por las cuales nosotros vamos a pasar o hemos pasado en la vida. Hay experiencias dramáticas, dolorosas, tristes, amargas, que nos marcan, que nos quiebran, que nos destruyen, que nos quitan el ánimo. No sé cuánto han dicho, hasta aquí llegó un cristiano, como si pudieran decir eso, pero dice, hasta aquí llegó un cristiano. Esta es la meta y parece que, como dice, hasta aquí llegó este cristiano, pero ¿cómo? Si es cristiano, sabe cuál es la meta. Entonces, abandonar la carrera y quedando expuesto a sus propias decisiones. ¿Cuáles decisiones? Yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Se imagina que cada uno sirva a Dios a su manera? Es demasiado peligroso. Es lo que yo siento. ¿Se imagina servir a Dios por lo que yo siento? Si yo sirvo a Dios por lo que yo siento, estoy perdido. Le aseguro, al que menos le tengo que hacer caso es a mi corazón. Al que menos tengo que hacerle caso a mi corazón. Por eso necesito la palabra, lámparas a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuánto amo yo tu ley, cuánto. Y por eso que el Señor dice, léela de mañana, de tarde, de noche, repítela en el camino, habla, enseña. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuida la doctrina, aliméntate de la palabra, no te hagas caso a ti mismo. Bueno, ellos van a ir a restaurar, porque esa es la obra del Señor. El Señor quiere restaurar vidas. Y ese es el trabajo que Él ha estado haciendo conmigo y que está haciendo con usted. Pero en esta restauración, el primero que sacará la voz es nuestro enemigo interno. Las fuerzas del mal, junto con mi corazón y junto con los que me conocen, empezarán a hablar. Y lo que yo veo acá son voces que hablan.
a modo de pregunta. Y aquí encuentro 4 preguntas que son un verdadero dardo venenoso para aquel en el cual Dios está trabajando en una restauración. Y tenemos que descubrir cómo actúan estos dardos venenosos para destruir la restauración que Dios quiere hacer en su vida. Nosotros estábamos en la iglesia donde provenimos y se compró una propiedad del lado y empezamos a levantar una pared. Y venían los albañiles, poníamos los ladrillos y al otro día llegábamos y los ladrillos estaban todos en el suelo. Como la mezcla estaba fresca, estaban todos los ladrillos en el suelo. Lo que pasaba es que el vecino no quería la iglesia y no quería esa pared ahí. Era una pared que le beneficiaba porque iba a aislar el ruido y todo, pero no la quería. Entonces él venía, después que habían trabajado en el día los albañiles, él venía con un chuzo y pegaba los ladrillos y los botaba todos a la tierra. Mi pastor paciente, porque si hay alguien paciente ese es mi pastor, yo tengo el 10% de él, así que... Y él venía al otro día de nuevo, levantarlo, limpiar, cuesta más, y volver a instalar, y cíclico de nuevo, pared a tierra. Bueno, ¿qué pasó? Cuenta. Yo solo quiero ver que es difícil construir cuando hay enemigos. Bueno, el Señor tuvo que actuar y el caballero, el vecino, se enfermó, pero grave. Y él supo que era tema que él estaba haciéndole daño a la iglesia, supo eso. No sé quién se lo dijo, pero él lo sintió y mandó a llamar a mi pastor. Y le dice, ay, pastor, yo sé que esto me vino porque yo le boté la pared. ¿Por qué no ora por mí? Oró mi pastor por él, se sanó y nos dejó construirla. Siempre hay enemigos de la construcción, de la reconstrucción. Entonces, todos tenemos episodios en nuestra vida donde hemos quedado heridos, donde hemos quedado tendidos en el camino y estamos destruidos. Hemos quedado hecho polvo, hemos quedado hecho escombros. Y lo más fácil es que Dios quisiera usar vasos desechables solamente, que es más fácil, ¿cierto? Sobre todo cuando hacemos una actividad acá. Hacemos actividad, de hecho el 4 de noviembre hay una actividad de bienvenidos, ¿cierto? Y usamos vasitos desechables. ¿Por qué? Porque después termina la actividad, les damos un desayuno rico, se van, esperamos que se queden, les damos un desayuno rico y después termina la actividad y en 15 minutos echamos todo y echan todo en una bolsa y se deja en la esquina y se acabó la actividad, como aquí no ha pasado nada. Pero no es lo mismo tomar vasos que estuvieron quebrados. Es como que en la cocina tuviéramos puras tazas quebradas que están pegadas con la gotita. Y se las ponemos en su mesa y usted las ve ahí y tal vez usted las dice, oye, qué feas las tazas. Pero trabajar con esas tazas tiene un tiempo de dedicación, de preocupación. Y eso es la iglesia. En la iglesia el Señor está tomando nuestras vidas con distintas experiencias. De verdad que cuando escuchamos los testimonios de personas, nuestros propios testimonios, y decimos, qué terrible es la vida caída, qué terrible es haberle hecho caso a mi corazón, qué terrible es el enemigo que se ha ensañado en destruir todo lo que es de Dios. Y el Espíritu Santo encargado de reconstruir. Y venimos a la casa del Señor a eso, a esperar que la mano poderosa del Señor tome los fragmentos que quedan de nuestra vida y Él los vuelva a formar en un vaso que va a ser útil para sus propósitos. Eso es el trabajo del Señor. Ese es el bendito trabajo amoroso de Dios. De que a Él no le costaría nada venir a nuestras vidas, tomarnos y llevarnos a la gloria.
pero Él tiene un proceso de amor donde interviene su mano en nuestra vida y va a los lugares donde más nos duele y Él empieza a trabajar, empieza a tomar piezas y las coloca donde deben ir porque es un diseño de Él, porque Él nos ama. Veamos las 4 preguntas. Cuando Dios está trabajando en su vida para restaurar sus muros, sus puertas, para que usted tenga cobertura, para que usted tenga autoridad, para que usted tenga bendición real. La bendición en el hombre es la mano de Dios actuando en el hombre. ¿De qué le sirve tener todos los bienes de esta vida si su vida está destruida? Dios quiere trabajar en esa vida, las distintas experiencias. Y lo peor que hacen algunas personas es sacar el dedo apuntador, sacar el juicio muy rápido, disparar, envenenar, destruir. Esa es la obra del diablo. Pero en la iglesia y en nuestra vida lo que tenemos que oír siempre es cómo trabaja Dios. Y el trabajo de Dios en mi vida tengo que anunciarlo, tengo que reconocerlo, porque eso va a ahuyentar mis temores. Primera pregunta, dice: cuando Sanballat, que es un enemigo de Israel, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo burla de los judíos. Y esto es lo que dice el enemigo de usted, y eso es lo que ha dicho el enemigo de mí. Habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo: primera pregunta, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles? ¿Qué está diciendo? Son personas que no tienen fuerza. Eres muy débil. Hablará el diablo siempre, o el enemigo hablará siempre de mi debilidad, de su debilidad, lo que provocó su destrucción, lo que provocó que el altar fuera destruido, lo que provocó que los muros fueran derribados. Siempre hablará de mi debilidad. Nunca el enemigo va a hablar de sus fortalezas. Nunca el enemigo va a hablar que usted es obra de Dios. Nunca el enemigo va a hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Siempre, siempre, siempre va a buscar las áreas débiles que usted tiene. Cuando usted se está tratando de levantar para servir al Señor, el enemigo lo primero que buscará es su área débil. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen? Todos tenemos debilidades y el enemigo lo que trata de hacer es resaltar esas debilidades. Las trata de poner a la luz. Pero nosotros tenemos que oír lo que la palabra del Señor dice de nosotros. Lo que Dios dice de mí. Lo que Dios dice de usted. No lo que el enemigo dice de usted. Yo no puedo anunciar lo que el enemigo dice de usted y usted dispararme lo que el enemigo dice de mí, porque si nos disparamos entre nosotros nos vamos a matar y vamos a ser el canal de comunicación del diablo. Por eso yo no entiendo cuando este lugar o el lugar, la plataforma se transforma en un lugar de bombardeo contra la gente, de sacar sus debilidades, de tratar de corregir las cosas de las personas. En vez de hablar en persona, disparan ahí y cada cual agarra si es para él o no. Esa es obra del diablo. Eso no es obra de Dios. Dios trabaja en restaurar, trabaja en edificar, trabaja en hacer nueva todas las cosas, pero con los mismos materiales, porque no somos vasos desechables. Somos obra de Dios. Él nos ama. Y dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Cuando el apóstol Pablo se encuentra débil, enfermo, cuando dice: yo no sirvo para esto,
que le dice la bendita voz del Espíritu Santo restaurando esa vida. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Lo que te tiene que bastar a ti es mi gracia. Gracia es un don inmerecido. Lo que te tiene que bastar, lo que tiene que llenar tu corazón, o sea, lo suficiente para ti, es mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu debilidad, mi poder se va a perfeccionar. No escuches a tu corazón, no le hagas caso a tu corazón. No te sientas deprimido para servir. No le hagas caso al enemigo, no le hagas caso a todos los que dicen que si este es un débil, siempre se cae. El Señor dice: bástate mi gracia, bástate eso, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo entonces en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, es ahí cuando soy fuerte. Porque ya no dependo de mis fuerzas, de mis argumentos, de mis competencias, sino de la bendita gracia del Señor. Eso me basta. Me basta solo la gracia del Señor. Segunda pregunta. Va a hablar de nuestro pasado porque conoce nuestro currículum. Si hay alguien que ha andado al acecho suyo como león rugiente, es su enemigo. Y me refiero a su propio corazón. Usted se conoce más que el diablo lo conoce a usted. El diablo no es omnipresente ni omnisciente, no lo sabe todo, no está en todo lugar. Pero ¿sabe quién ha estado toda la vida con usted? Su propio corazón, sus propios pensamientos. Y usted tiene anidado ahí en su corazón su propio testimonio, que lo tenemos bien oculto. Porque sería una tontera, ¿cierto?, abrir el corazón y empezar a desnudarnos como gente que se... Yo, hermano, antes le pegaba a mi señora, era borracho, y le hacen un altar a la estupidez. No. El altar es a honrar la bendita gracia de Dios, que Él viene a trabajar en vidas débiles para fortalecerlas. Pero al enemigo le encanta hablar de nuestro pasado. Dice la segunda pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se le permitirá volver a cantar? ¿Tú crees que después de ese tremendo porrazo que se dio esa persona va a volver a predicar? ¿Tú crees que va a volver a servir en algo en la obra del Señor si ya se cayó? Entonces lo más fácil para algunas congregaciones es tomar la escoba y sacar todo el resto del hermano y dejarlo afuera y que vengan nuevos. Porque es más fácil construir en vidas nuevas. Pero no se trabaja en la restauración, porque todos estamos caídos. Y esto es el producto de lo que el enemigo hizo en nuestras almas. Pero el Señor nos ha tomado para restaurarnos, para reconciliarnos, y nos encargó a todos esa gran misión. Reconciliados con Dios, la reconciliación. Pero el enemigo hablará de nuestro pasado, hablará, se les permitirá. ¿Creen que Dios les dará una oportunidad? ¿Se podrá volver? ¿Cuántos hay anclados al pasado? Pueden estar en este salón. Yo no conozco su corazón, que no ha dado un paso más, que ha sido consumidor de alabanza, consumidor de mensajes, consumidor nomás porque es más fácil ir y venir. Así sirvo yo al Señor, consumidor, pero no un vaso de honra.
para los usos del Señor. Y dice que el Señor a todos nos quiere usar porque todos somos vasos frágiles en sus manos. Todos debemos ser útiles para el Señor, para que Él derrame su gloria dentro de nosotros. Todos. Porque de consumismo estamos llenos este siglo XXI y usted es fácil, ni siquiera tiene que moverse. Usted va a su tablet, su celular y encuentra miles de sermones. Encuéntrelos. Y elocuentes, perfecto. No estoy en contra de la elocuencia, me encanta. Lo que me refiero es la vida espiritual de restauración. Y nosotros nos anclamos al pasado, déjenme tranquilito. Yo ya, esto es lo que quiero, yo ya serví. Muchos me hablan, algunos de su pasado, que antes fueron coristas, que antes fueron predicadores, que antes fueron esto. Y hoy día, la pregunta es, ¿son vasos desechables? Los desechó Dios, hasta ahí se acabó la obra, eso es todo. Eso es toda la obra de Dios en el alma. Hasta ahí llegó. No hay más. Eso es todo el cristianismo. Hasta ahí llegó. Si usted piensa así, está equivocado, porque la obra del Señor, cuando se complete, Él nos lleva. La perfeccionará hasta la venida del Señor. Entonces está trabajando el Señor en muchas vidas y no hay ninguno perfecto. Todos estamos siendo restaurados por el Señor, pero se hablará de nuestro pasado. 2 Corintios 5:17, la palabra responde esta pregunta y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas con los mismos materiales. Con su mismo corazón, con su misma mente, con sus mismos ojos, con sus mismas manos, el Señor quiere restaurar y hacerlo nuevo para los usos del Señor. Tercera pregunta: ¿sembrará en nosotros dudas? ¿Hablará sembrando dudas? ¿Cuál es la pregunta? ¿Acabarán en un día? Ellos están construyendo y el otro se burla y dice: ¿creen que en un día se va a terminar esta obra? ¿En un día quedarán los muros completos? Es más, después, más adelante van a decir: y es tan débil su construcción que viene una zorra, se para y el muro se cae. Así de débiles son y así es mala su obra. ¿Creen que van a terminar en un día? Entonces el enemigo viene y nuestro propio corazón habla y dice: a ver, ¿tú crees que porque te pusiste corbata vayas a ser cristiano de nuevo? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar porque viniste a cantar un corito? ¿Tú crees que porque hoy día te levantaste con ganas de venir a la iglesia vas a ser santo en un día? Estás haciendo el ridículo. Estás autoengañándote a ti mismo. ¿Qué sacar? Estás perdiendo el tiempo. ¿Has escuchado esas voces? Mire, ahora el muy hipócrita se cree que ahora porque anda con una Biblia debajo del brazo y si todos le conocemos el pasado y cree que en un día ahora ya es canuto, ahora en un día es cristiano, en un día es, qué tremendo, en un día. Eso dice el enemigo, que en un día usted no va a poder ser santo. ¿Y sabe qué? Tenemos que encontrarle la razón. Y yo le digo al enemigo: sí, es verdad. Es verdad. En un día no voy a ser santo. Porque la propia palabra del Señor me dice en Filipenses 1:6, estando persuadido, y esa es, persuadido es que mi mente, mi corazón se convenció de esa verdad. El enemigo tratará de sacar esta verdad de su mente y esto es lo que tiene que sembrar en su mente. Estando persuadido, o sea que estoy plenamente convencido de esto. ¿De qué estoy convencido? Él que comenzó, plural, vosotros, la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Estoy seguro que en un día no seré perfecto, pero sí estoy seguro que las manos del Señor trabajan en mi vida. Última pregunta. El enemigo quiere material nuevo. Quiere a otro mejor y nos comparamos entre nosotros. Decimos, él tiene mejor prototipo que él. Esta otra persona es mejor. Y siempre buscamos en otro. Y pensamos que Dios no puede utilizar ruinas. Que Dios no puede trabajar con lo que somos. Ellos hablan de las ruinas, dice, resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. ¿Ustedes creen? Dice ellos, jaja, creen que van a restaurar el muro, creen que van a hacer todo de nuevo como estaba antes. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que van a, el polvo de las piedras lo van a transformar en piedra de nuevo si es polvo? Las puertas se quemaron ya. Ellos piensan que van a restaurar. Está todo en ruina, ya no sirve. No sirve. Y hay algunos, lamentablemente, que su vida cristiana la llevan siempre en la UTI. Están toda la vida en la UTI. Cuando estaban en COVID, ¿se acuerdan que les colocaban ni supieron, estuvieron meses algunos con el la UTI? ¿Qué es lo que le hacían? ¿Ah? Entubado, gracias. Entubado, la boca abajo ahí, no sabían ni cómo respirar, se perdieron. Pero alguien tenía que ponerle la sonda, limpiarlo, todo, porque eran enfermos en la UTI. Y muchos quieren vivir así el evangelio en una UTI, boca abajo, que alguien les suministre gracia, que alguien ore por ellos, que alguien intervenga por ellos, que alguien les cante, que alguien les lea. Todo es otros y ellos entubados, ruinas. Y el enemigo dice, ¿ustedes creen que van a resucitar los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? ¿Ustedes creen que va a ser posible? Última pregunta. Yo veo que sí es posible. Lo veo en toda la Biblia como una evidencia. El mismo Dios al cual servimos es capaz de levantar un valle de huesos secos y transformarlo en un ejército grande en extremo. Ese mismo Dios es capaz de hacer salir al muerto que está vendada sus manos y sus pies, se llama Lázaro, lleva 4 días. Es imposible, la lógica dice no, está muerto, y no solo está muerto, está bien muerto, pasaron más de 3 días, ellos creían que el alma podía estar dando vuelta por ahí, al 4.º día ya no había nada que hacer, está hediondo, las vísceras se han comido a sí mismo, está vendado, amarrado, y la voz del Omnipotente, que es poderosa y restauradora, no quiere otro Lázaro, no quiere un amigo distinto, quiere a ese Lázaro, a ese que está hediondo, a ese que está en la tumba, y lo llama: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia no solo me habla del gran milagro que Lázaro resucita, sino que Lázaro sale amarrado, viene flotando y se para ahí, y le dicen: ahora desátenlo, déjenlo ir. Lo que puede hacer el poder de Dios, utilizando los mismos ingredientes. Dios no tiene sustitutos. Dios lo quiere a usted. Dios lo quiere a usted. Dios quiere trabajar con usted. Con todos sus peros, traiga sus peros al Señor. A Él le sirven. Él los transforma. Dice Romanos 8:11, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. No los visita,
no lo ha dejado. Él lo ve y dice, este hombre es útil para mí. Aunque nadie dé un peso, aunque nadie lo quiera, aunque la religión lo expulsó, aunque algunos lo barrieron, el Señor dice, déjenlo, es mío, yo moro en él y yo haré todo lo que tengo que hacer con esa vida porque a mí me sirve. Bendito sea el Señor. El enemigo habla de nuestra debilidad, habla de nuestro pasado, siembra dudas y habla de nuestras ruinas. Pero el Señor, Dios de amor, quiere restaurar nuestras vidas. Y esta tarde yo invito que usted vaya a lo profundo de su alma y busque áreas que están destruidas. Busque sectores que necesitan ser restaurados. Búsquenlos usted. Usted sí que se conoce. No soy yo el que tengo que decir la palabra precisa, es la palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Una espada de doble filo que corta todo aquello que le hace daño. Corta con las mentiras del diablo, pero también corta con el pecado y da vida y vida en abundancia. Esta tarde yo le invito a ponerse de pie y a confiar en la mano poderosa del Señor que trabaja en nuestra vida. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a estar un instante en la presencia del Señor y decirle, Señor, no dejes de trabajar en mi corazón, no dejes de trabajar en mi vida, no dejes ni un instante de trabajar en mi alma. Oremos al Señor.